Los dos procedimientos que vimos para hacer operaciones con vectores, específicamente sumas y restas de vectores, pues fueron el método gráfico, que dijimos que pues, lo que consistía básicamente en coger nuestros vectores y colocarlos uno enseguida del otro. Entonces, si yo quiero hacer, si este es el vector A, ¿cierto? Y por aquí tengo el vector B, digamos así. Entonces lo único que hacemos es coger un vector y colocarlo enseguida del otro. Cojo el vector A, le coloco enseguida el vector B. Vamos a colocarlo de otra forma. Digamos que el vector B es así, como para que se vea un poquito diferente. Y sencillamente colocamos un vector enseguida del otro que tenga las mismas características, ¿no? Es decir, que tiene que tener la misma longitud y eh, el mismo sentido, ¿no? Y sencillamente la resultante es un nuevo vector que va desde el inicio del primero hasta el final del segundo, ¿sí? Ese sería el vector, digamos que la suma de vectores en forma gráfica, ¿no? Colocar un vector enseguida del otro. En algunos casos a este método también se le conoce como el método del paralelogramo. ¿Por qué se le dice así? Pues porque realmente eh, lo que se hace es coger estos dos vectores, los dos vectores originales, se cogen para formar precisamente eso, un paralelogramo. ¿Ok? Entonces, si este vector yo lo reflejo aquí en esta parte de acá, y este vector lo reflejo en esta otra parte de acá, entonces la figura que se me forma con ellos, esta es la figura que se forma con ellos, es lo que se conoce como un paralelogramo. ¿Ok? Entonces, si este era el vector A, entonces este es el vector A, pero reflejado. ¿Sí? Y si este era el vector B, entonces este es el vector B, pero reflejado. Entonces, pues a esa figura que se forma ahí se le conoce como un paralelogramo. Por eso es que se le llama así, el método del paralelogramo. En muchos textos aparece de esa forma. Y la resultante, pues es la diagonal que se forma entre esos dos vectores. Eh, Realmente casi nunca explico este método con ese nombre del paralelogramo porque pues queda un poco limitado cuando se trata de sumar más vectores. Es decir, que si yo tengo un tercer vector, pues ya hablar de un paralelogramo pues no es lo real, porque ya la figura que se forma no es un paralelogramo como tal, ¿sí? Entonces, por eso, pues digamos que no utilizo mucho ese tipo de expresión. Básicamente, lo explico de la forma de colocar un vector enseguida del otro. Colocamos los vectores así, uno enseguida del otro, y sencillamente la resultante es el vector que queda o que forma la diagonal. ¿Ok? Eso es entonces, este vector, esa diagonal, pues sería la resultante de nuestro vector, ¿cierto? Aquí vamos a tener un vector resultante. Y ese vector resultante, pues es el que se obtiene de la suma del vector A más el vector B. ¿Qué pasa cuando nosotros entonces queremos hacer vector A? Si a mí me dicen haga vector A menos vector B. Les recuerdo que lo único que hacemos es cambiar el sentido del vector B. Es decir, que si el vector, este era el vector A y este era el vector B. Si yo quiero cambiar o quiero hacer la resta vector A menos vector B, lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de B. Recuerden que el sentido lo da esta punta de flecha.
Esta punta de flecha es la que da el sentido. En este caso me está diciendo que está dirigido hacia arriba y a la derecha. Si yo le cambio el sentido, lo único que va a pasar es que la flecha ahora va a quedar es hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo único que cambia cuando nosotros, digamos que estamos cambiando el signo de un vector. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la suma, entonces este vector, digamos que voy a quitar esto para que lo veamos. Vamos a agrandar un poquito esta flecha para que se vean todas sus, digamos que todas sus formas. Vamos a hacerla más gruesa. Así. Si este es el vector B, pues el vector menos B es un vector sencillamente que tiene las mismas características, solamente que ahora está dirigido es hacia abajo. Esa es la diferencia. Entonces, si yo quiero hacer vector A menos vector B, ¿qué tengo que hacer? Así como hice la suma. Nosotros teníamos un vector, el vector A, que es este. Estoy aquí moviéndolo para poder tener más espacio. Y este sería el vector menos B. Y hago sencillamente lo mismo. Coloco un vector enseguida del otro y ahora la resultante pues sería este vector que va desde el inicio del primero hasta el final del segundo. Este sería el vector A menos B. ¿Queda claro hasta ahí o hay alguna inquietud, duda, pregunta? Profe, yo no entendí bien o sea, por qué fue la ubicación del vector ahí. Ok. En principio recuerden que los vectores uno los puede mover sin ningún problema. Yo puedo mover los vectores. Yo este vector A lo puedo mover para donde yo quiera. Él no tiene ningún problema con moverse. Pero la condición de cuando yo lo muevo es que él debe mantener sus características. Las características de él, ¿cuáles son? ¿O cuáles son? Que horizontalmente mide 3 unidades y verticalmente mide 2 unidades. ¿Ok? Entonces, yo puedo mover mi vector para donde yo quiera, siempre y cuando él mantenga esas condiciones. ¿Listo? Lógicamente pasa lo mismo con el vector B. El vector B yo me lo puedo trasladar para donde yo quiera, pero debe conservar sus condiciones. Y las condiciones de este vector son que horizontalmente mide 2 y verticalmente mide 4. ¿Sí? Entonces, tengo que trasladarlo con esas características. ¿Está claro? Entonces, por eso es que yo puedo coger este vector y traerlo para donde yo quiera. Entonces me lo estoy trayendo, por ejemplo, para acá, para poder hacer la sumatoria de sus vectores. Y el vector B me lo estoy trayendo para acá, para colocarlo uno enseguida del otro. ¿Ok? Eso significa, vamos a otra imagen, eso significa que si yo les propongo a ustedes tres vectores, por ejemplo, eh, les digo, este es el vector A, este va a ser el vector B. Y por ejemplo, tengo un vector C. Entonces, vamos a hacer los gruesitos para que se vean bien claritos. Entonces, este es vector A, vector B y vector C, ¿no? Y yo les digo, hagamos la suma A más B más C. Pues sencillo, tengo que traerme vectores que tengan esas mismas características. Por cierto, ¿será que el orden afecta en el resultado o no afecta en el resultado? Es decir, A más B más C es lo mismo que, por ejemplo, B más A más C. ¿Sí será que sí? Sí, Sí, es igual. sí, es igual. Por la propiedad de clausurativa. Clausurativa no. Eh,
¿Cómo es que se llama esa propiedad? Miércoles, ya se me olvidó. Uy, ya se me olvidó esa propiedad de la suma. ¿Cómo es que se llama? Pero sabemos que el orden de los sumandos no altera el resultado, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, vamos a averiguarlo ahorita porque no queda bien que su profesor de matemáticas se olvide cómo se llama esa propiedad. Listo, entonces, si nosotros tenemos que hacer eso, pues sencillamente escoger el vector A, así como está, lo construyo nuevamente, por aquí lo puedo traer, tiene que ser exactamente igual, el vector B, entonces, igual, me lo traslado para acá, y por último, el vector C, y me lo traslado para acá. Entonces, vector A, vector B y vector C. Y sabemos entonces que la resultante es un vector que va desde el inicio del primero hasta el final del segundo. Vamos a ponerlo para que coincida aquí con los cuadritos. Entonces, el vector resultante será un vector que irá desde el primero desde el inicio del primero hasta el final del último. Inicio del primero y va hasta el final del último. Este sería mi vector resultante. Démosle el color por este rojo. Recuerden, inicio del primero hasta el final del segundo y este sería el vector resultante. Y ahí tenemos entonces una suma en forma gráfica. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora me piden haga vector A menos vector B más vector C? Entonces, ¿a quién tengo que cambiarle el sentido? ¿A qué vector? A ver, Al B. Entonces, significa que mi vector menos B, la flecha tiene que quedar en sentido contrario, ¿cierto? Es decir, que lo giramos. Es en cuenta que es el mismo vector, solamente que su dirección está al contrario. O sea que este vector que yo he pintado ahora acá sería el vector menos B. Y hago exactamente lo mismo como si fuera una suma. Cojo el vector A. Vamos con nuestro vector A. Luego cogeríamos menos B. Menos B. Este vector aparece, no parece acomodarse muy bien. Vector menos B. Y por último el vector C positivo, ¿cómo está? Y ahora, pues el vector resultante nuevamente es un vector que va desde el inicio del primero hasta el final del último. Este sería el vector resultante. ¿De qué vector resultante estamos hablando? De este vector que se forma por esa resta. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Eso es hacer vectores por componentes, digamos que, perdón, por componentes no, sino por en forma gráfica. Es sencillamente ir colocando un vector enseguida del otro y el resultante siempre será el inicio del primero hasta el final del último. ¿Ok? Esto es A, esto es menos B y esto es C. Ahí estarían nuestros tres vectores. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todo quedó muy claro? Sí, señor. Listo. Esa es entonces la primera forma.
La segunda forma, entonces, empezamos a hablar ya de componentes de un vector, ¿cierto? Entonces, vamos a aprovechar estas mismas sumas para recordar ese procedimiento. Un momento. Entonces, el vector A, vamos a hablar inicialmente de la suma de los vectores, ¿no? Entonces, el vector A mide 3 unidades en forma horizontal y 2 unidades en forma vertical, ¿cierto? Y a eso decíamos que lo llamábamos A en el sentido de X y esto sería A en el sentido de Y. Para el vector B, entonces él mide 3 unidades en el sentido vertical, por lo tanto B en Y vale 3. Y horizontalmente el vector mide 2 unidades. Pero teniendo en cuenta que está dirigido hacia la izquierda, entonces serán negativos. Y esto será B en el sentido de X. El vector C, entonces, horizontalmente mide una unidad, pero como está hacia la izquierda, entonces sería menos 1 es igual a C en el sentido horizontal. Y verticalmente baja 2 unidades, por lo tanto, decimos que C en Y es de menos 2 unidades. ¿Listo? Hacer la sumatoria por componentes significa sumar sumatoria de las componentes horizontales y hacer sumatoria de las componentes verticales. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer A en X más B en X más C en X. A en X dice que vale 3 unidades. B en X dice que vale menos 2 unidades. C en X vale menos 1 unidad. Aquí obtenemos entonces la resultante en el sentido de X. ¿Cuánto daría eso? ¿3 menos 2 menos 1? 0. 0. Y las componentes verticales entonces sería A en Y, B en Y y C en Y. A en Y dice que vale 2 unidades, B en Y vale 3 unidades y C en Y que vale menos 2 unidades. ¿Cuánto me da esta resultante? 3. 3 unidades. Estas dos, estas dos componentes son las resultantes de nuestro vector resultante, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver. Des en cuenta que este vector rojo, el vector rojo que nosotros hicimos acá, pues precisamente tiene esas características. Horizontalmente no se mueve ni a izquierda ni a derecha, ¿cierto? Por eso es que tenemos el resultante 0. Y verticalmente mide 3 unidades, que es precisamente la resultante que obtuvimos acá. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas de hacer la misma operación. Un momento, entonces vamos a ver ahora en el caso de la resta. Uy, creo que no quedó todo. A ver qué puedo hacer para... Un momentico, a ver cómo puedo mover esto para hacer espacio aquí. A ver. No. Ah, es que todo se junta ahí. Ah, qué belleza.
Listo, no puedo moverlo, me va a tocar volverlo a copiar aquí. C en Y, C en Y, que valía menos 2 unidades, y la resultante en Y, que me valía 3 unidades. Si nosotros queremos hacer esta otra operación, la segunda operación que teníamos aquí, de A menos B más C, pues ¿qué vamos a hacer? Otra vez, sumatorias de componentes horizontales y sumatoria de componentes verticales. Entonces, en las sumatorias horizontales tendríamos A en X, tendríamos menos B en X y tendríamos C en X. A en X, pues vale 3 unidades. Menos B en X, recordemos que este es nuestro vector menos B, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la componente horizontal de ese vector? ¿Cuánto vale la componente horizontal de este vector? Menos 2. Menos 2, ese vector. Recuerden que estamos hablando en forma horizontal. Forma horizontal es así. ¿Va hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿será positivo o será negativo? Positivo. Positivo. C en X, ya lo habíamos visto antes, vale menos 1 unidad. ¿Cuánto me da todo ese resultante? 3 más 2 serían 5, 5 menos 1, 4. Y ahora entonces hacemos las componentes en Y. Sería A en Y, menos B en Y y C en Y. Recuerden, el negativo es porque aquí B es negativo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, estamos repitiendo esta operación. Entonces, por eso es que aparece este negativo que yo coloqué aquí. A en Y, entonces sería 2 unidades. Menos B en Y, entonces aquí vamos al vector negativo de B. ¿Cuánto valdría B en Y? ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3. Ese sí vale menos 3. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia abajo. Y C en Y, ya lo teníamos que vale menos 2 unidades. ¿Cuánto nos da esta resultante? 2 menos 3 me quedaría menos 1. Menos 1 menos 2 me quedaría menos 3. O sea que nuestro vector resultante debe medir 3 unidades o 4 unidades. 4 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Y ustedes den cuenta que son las características de este vector rojo. 4 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Con lo cual estamos llegando exactamente al mismo resultado, ya sea o por componentes o o en forma gráfica. Y el último método lo vimos. Profe, una pregunta. ¿En qué afecta el menos BX? O Menos sea, X. sí, ¿qué afecta? No entiendo. Esto lo que afecta es que yo tengo que mirar cuál es el vector B, cuál es el vector, o mejor, tenemos que mirar cuál es el vector menos B. ¿Sí estamos? Yo tengo que, no a mirar el vector B, sino al vector menos B. Date cuenta que por eso es que ahora tomo este vector, porque tengo que mirar cómo quedó ese vector. Ese vector quedó con 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Por eso es que aquí tengo que colocarlo de esa forma. 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo, negativas. ¿Sí estamos? Ah, ok, gracias, profe. O sea, no voy a repetir el doble signo, ¿no? Sino que tengo, a esto lo que me está diciendo aquí es que tengo que mirar el vector menos B. ¿Cómo queda el vector menos B?
¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo queda el vector menos b? Ok, decíamos entonces que el tercer método es un método que aplicamos, que es un método realmente por componentes, pero lo aplicamos cuando los vectores no están dados por componentes, sino que están dados por norma y por dirección, por ángulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos el vector A, que tiene, por ejemplo, 40 centímetros de longitud y un ángulo de 30 grados, entonces este es un vector que no me están dando las componentes horizontales y verticales, me están dando cuál es su magnitud y su ángulo. Entonces, para poderlo hacer por componentes, pues tenemos que hallar a en x, y habíamos dicho que a en x iba a ser igual a la longitud de A multiplicada por el coseno del ángulo. Ya vimos entonces que teníamos que utilizar la calculadora para poder hacer esa operación. Y que y A en Y tenía que ser igual a la norma de A, que es la longitud, multiplicada por el seno del ángulo. Y de esta forma, entonces ya sencillamente íbamos a repetir el procedimiento de hacer sumatorias. Exactamente igual. ¿Ok? Entonces, si me toca hacer vector A más vector B y el vector B mide, por ejemplo, 60 centímetros y tiene un ángulo de 134 grados, entonces, pues, tenemos que hacerlo por componentes. Entonces, componente vertical o sumatoria de componentes verticales, sumatoria de componentes horizontales, pues no importa cuál hagamos primero. Entonces eso me dice que tenemos que hacer A en X más B en X. Y por aquí tendremos que hacer, perdón, en Y, ¿no? Primero coloqué las verticales, entonces será A en y B en Y. Y por aquí tendremos A en X y B en X. Importante que tengan en cuenta que hablar de la componente vertical es siempre hablar de Y. Componente horizontal es siempre hablar de X. Entonces, A en Y. Aquí ya yo tengo cómo se halla A en Y. Es la norma del vector, que serían 40, multiplicado por el seno del ángulo, que son 30 grados. Y por aquí, entonces tendríamos norma del vector, que serían 60, multiplicado por el seno de su ángulo, que son 134. Y ahí realizamos la sumatoria. Para eso, entonces, recordar utilizar tu calculadora. Recomendación, formateen su calculadora antes de empezar para evitarse algún problema. 40 seno de 30 más 60 seno de 134. Y eso me da 63.16. Vamos a utilizar solamente dos decimales. Por aquí, entonces tendríamos A en Y, que sería A, que vale 40, perdón, A en X, multiplicado A en X, lo hallamos es con coseno, por el coseno de 30 grados, y B en X, que sería 60 por el coseno de 134. Entonces 40 coseno de 30 más 60 coseno de 134. Y eso me queda, por redondeo, me quedaría menos 0, perdón, menos 7.04. Menos 7.04. ¿Ok? Y esto sería entonces nuestra resultante en Y, y esta sería nuestra resultante en X.
Si el vector está expresado como norma y ángulo, entonces tenemos que dar sus resultantes de la misma forma, en norma y ángulo. Entonces recordamos que la norma de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en y elevada al cuadrado más la resultante en x elevada al cuadrado. ¿Ok? Y el ángulo, que lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de la resultante en y dividido entre la resultante en x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Raíz cuadrada de 63,16 elevado al cuadrado más, y aquí por favor recuerden, siempre que tengan que elevar al cuadrado una cifra negativa, colocarla dentro de paréntesis. Y el cuadrado por fuera, no por dentro, ¿no? Por fuera del paréntesis. Si sus calculadoras no les colocan esa barra así completa, entonces deben colocarle un paréntesis aquí adicional, ¿no? Si su calculadora no lo coloca, no alarga la barra o algo así. Entonces, raíz cuadrada de 63,16 al cuadrado más menos 7,04 al cuadrado. Y eso daría 63,55. Y el ángulo, entonces será tangente a la menos 1 de la resultante en y, que dio 63,16, sobre la resultante en x, menos 7,04. Y tangente. Recuerden que eso se coloca con la tecla de arriba de la tangente de la calculadora, ¿no? Y tangente de 63,16